Punk heterodoxo, esa es la temática del programa de hoy de las fiestas del mañana. ¿Qué tal? Bienvenidos al formato YouTube de este espacio de radio. Yo soy José Rueda y lo primero, tengo que pedir disculpas por haber tardado casi un mes, o un mes creo, en haber publicado un nuevo programa y por tanto un nuevo vídeo. Las razones son puramente personales, laborales, etcétera, etcétera. No me dedico profesionalmente a esto, ojalá. Pero también es cierto que he tenido mucha desidia, me ha dado mucha pereza hacer este programa sobre punk. Y es que no he tenido yo buenas relaciones con el mundo del punk. Lo primero y más importante que tengo que decir es que yo no me considero ni un hipster, ni un moderno, ni un indie, ni nada de eso. A mí me gusta la música y yo hago programas sobre música. ¿Que tienen una tendencia hacia un estilo o hacia otro? Puede ser, pero yo en un momento dado te lo pongo en duda. El mejor ejemplo es esta temporada 2020-2021, que son los programas de radio que por primera vez están en YouTube y puedes ver que cada programa va de un estilo musical o de una corriente, de una escena. Yo aquí he hablado de R&B, he hablado de pop de andar por casa, he hablado de rock influido por el flamenco, he hablado de noise rock, he hablado de muchas cosas muy distintas entre ellas. Así pues, el que quiera etiquetarme como un hipster indie moderno gafapasta, allá él o ella, es su problema. La gente que etiqueta tiene un problema, la gente que se autoetiqueta también. Yo no voy por ahí. Decía que he tenido problemas con el mundo del punk precisamente por esto, precisamente porque a mí, como me gusta la música, también me gusta el punk, he puesto punk en las fiestas del mañana, he hablado del punk en las fiestas del mañana, y una vez en concreto recibí un linchamiento, lo que se conoce en redes sociales como un linchamiento, por un colectivo punk que estaba criticando a otro grupo, básicamente porque no les gusta la música que hacen, porque según ellos eran un grupo comercial, era un grupo que hacía música para generar modas. Decían un montón de falacias sobre este grupo que no estaban fundamentadas, eran simplemente eso, falacias. Era, no me gusta la música que haces, me da igual que seas alternativo, me da igual que seas que tengas un discurso antisistema igual que el mío, como no me gusta la música que haces, te tacho de todo lo que no eres, te tacho de comercial, te tacho incluso de fascista, ese tipo de cosas. Y justamente aquí es donde yo tengo un problema con el mundo del punk contemporáneo en España, un punk que se puede llamar ortodoxo, purista. Por eso el programa de hoy es lo contrario a eso, o va a intentar ser lo contrario a eso. Voy a hablar de punk heterodoxo, y esto no significa que dentro de la música punk me vaya a acercar, que lo voy a hacer, al post-punk, al garage punk y a otras mutaciones del sonido punk. Lo voy a hacer, sí, pero no es un programa específico de post-punk, porque ya hice uno, tampoco de garage punk, más o menos hice otro, ni de punk rock, ni de punk pop. Es un programa de punk que parte de la base de lo que es musicalmente el punk, y líricamente, incluso en algunos, digamos, ¿cómo diría yo? En algunas formas musicales no es purista. Están abiertos a la melodía, están abiertos a tener influencias de otros subgéneros. Es un punk, como digo, heterodoxo, hecho por bandas que no las conozco personalmente, pero también tienen un discurso más o menos heterodoxo. Hay algunas que no. Y es aquí donde me puedo meter en problemas. Ya haciendo este programa y con lo que estoy diciendo, puede que haya gente que sin haber llegado al final ni siquiera de esta introducción esté ya escribiendo algún tipo de comentario ahí abajo, comentarios como los que ya recibí en un día, comentarios tipo moderno de mierda, lávate la boca antes de hablar de punk, moderno de los cojones, esto es literal, esto lo recibí yo en el Facebook, no, en el Instagram de las fiestas del mañana, mensaje privado además, fue un linchamiento bastante sangriento hacia mi programa y hacia mi persona. Como decía, voy a poner a bandas de punk que pertenecen a colectivos punk que tienen un discurso en esta línea ortodoxa y purista. Incluso algunos de los grupos que voy a poner los he escuchado en concierto hacer este tipo de comentarios, ¿no? De hablar de la autenticidad de su música, de su discurso, y criticar
a otras bandas. Y esto es una cosa que a mí personalmente me parece bastante de mal gusto. O sea, cuando tú eres músico o música y criticas a otros músicos y a otras músicas, puedo entenderlo dentro de un estilo como el punk, que es un estilo anticapitalista. Puedo entender que critiques a una banda que claramente, indiscutiblemente, es una banda comercial. Puedo mencionar, pues no sé, pues los artistas que salen de Operación Triunfo, cantantes actuales como David Bisbal, que también salió de un concurso de talentos, del mismo Operación Triunfo. O sea, entiendo que estas bandas prefabricadas, estos artistas prefabricados, sean criticados duramente por el punk en sus conciertos, en sus canciones, en sus redes sociales, lo entiendo. Pero cuando un grupo hace música alternativa, música independiente, y a ti no te gusta y sospechas, no sé en base a qué, no sé en base a qué conspiranoia o a qué criterio cuasi negacionista, que no es un grupo puramente alternativo ni puramente independiente, criticarlo gratuitamente a mí me parece muy feo. Y esto lo hacen algunos de los grupos que van a sonar hoy. Así que espero, va a ser difícil, no recibir... Bueno, yo creo que recibir un linchamiento al nivel del que recibí la última vez, creo que va a ser difícil. Creo. Igual me equivoco, espero no equivocarme, pero creo que es difícil. Pero bueno, si eres purista del mundo punk, si te consideras punk, si para ti el punk es una especie de religión o de forma de vida, te recomiendo que no veas este vídeo ni escuches este programa. Comenzamos con este programa de hoy, las fiestas del mañana, hoy hablando de punk heterodoxo. Gracias por estar ahí y comenzamos. 1, 2, 3 y... Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. La fiesta del mañana. Las fiestas del mañana con José Rueda. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Con José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda. The parties of the future. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana with José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Ole. Desconfía de ese chico, ha matado un gatito, ha engañado a su pareja y ha robado dinero a una vieja. Desconfía de ese chico, ha matado un gatito, ha engañado a su pareja y ha robado dinero a una vieja. Todo el mundo me odia, yo solo quiero ser su novia. Todo el mundo me ha metido, pero voy a ponerme el vestido. Desconfía de ese chico, ha cometido un delito, ha engañado a la parienta, ha defraudado en la renta. Desconfía de ese chico, ha cometido un delito, ha engañado a la parienta, ha defraudado en la renta. Con la música de Rata Negra comenzamos este nuevo programa de las fiestas del mañana. ¿Qué tal? Aquí al habla de la selección musical José Rueda. Este espacio de radio que se emite en varias emisoras tradicionales de la FM como Candil Radio de Huércal de Almería. También estamos en Radiópolis de Sevilla. Estamos en las demás emisoras asociadas a la onda local de Andalucía y en México gracias a Rock 101. Rata Negra se han acercado mucho más al pop en este tercer LP de la banda, formada por Violeta y Fa, que estaban antes en Juanita y los Feos, y Pablo, que es componente de la URSS.
Un disco con el que quizá han perdido a muchos seguidores puristas del punk. Y es que hoy, en las fiestas del mañana, vamos a hablar del punk heterodoxo. Es por eso que escuchamos a Rata Negra, un grupo, como digo, un grupo con un discurso ya de por sí bastante abierto a que su música se mezcle con la melodía pop, con letras que no tienen que ser abiertamente antisistema, aunque lo son, con letras que no tienen por qué ser muy agresivas, que también lo son en algunos momentos, y que por tanto pertenecen a esta onda que hemos bautizado en las fiestas del mañana como punk heterodoxo, en contra del punk ortodoxo. No voy a hacer una introducción muy larga, iré explicando a lo largo del programa por qué ese punk no nos gusta y por qué estamos confiando en estos sonidos de un punk mucho más abierto, mucho más heterodoxo. El tercer disco de Rata Negra se llama Un día vulgar, y esto que hemos escuchado fue el primer single del disco, que se llama Desconfía de ese chico. Como decía, Violeta y Fa, dos de los componentes de Rata Negra, estaban antes en Juanita y los Feos, una banda también de punk pop que convivió con Rata Negra, y esa fue la razón por la que Rata Negra era la versión más punk, más ruda de Violeta y de Fa y del resto de componentes, y con Juanita y los Feos hacían cosas más melódicas. Ahora que Juanita y los Feos no existen, Rata Negra tienen esa parte pop, esa parte melódica que tenían en su momento Juanita y los Feos. Y los recordamos con este disco de 2015, el que fuera el último de Juanita y los Feos, con canciones como En la casa de tu madre. Sonido inconfundible de Juanita y los Feos, hoy día cristalizado en Rata Negra. Recordamos a Juanita y los Feos con este álbum de 2015, Nueva Numancia, donde estaba hasta En la casa de tu madre. Decimos que en el programa de hoy vamos a hablar de punk heterodoxo y a veces nos vamos a referir más al discurso que tienen esos grupos a la hora de hacer música que a su estilo musical concreto. Aquí en las fiestas del mañana ya hemos hecho programas de post-punk o programas de garage punk y no vamos a repetirnos en lo mismo. Esto no es un programa de punk pop, aunque hayamos comenzado con Rata Negra y Juanita y los Feos, sino que vamos a buscar esa ortodoxia en el sonido punk, que en un principio, cuando el movimiento punk surgió en los Estados Unidos, no era un estilo musical concreto. Nada tienen que ver la música que hacían Patti Smith con lo que hacía Blondie o con la que hacía Iggy Pop, con los Stooges. Los Ramones sí que empezaron a canonizar un sonido punk que cuando llegó al Reino Unido
lo tomaron bandas como Slits, como The Damned o sobre todo Sex Pistols y crearon el sonido punk por excelencia. Y este sonido es la música con pocos acordes, guitarrazos muy agudos, melodías inexistentes prácticamente, es un sonido antimelódico y letras sociopolíticas. Y ahí la gran aportación de los grupos británicos a la escena punk, que las letras tienen que tener un contenido social y político. Ya que hemos puesto a la banda que tenían antes Fa y Violeta de Rata Negra, ahora toca con la banda que comparte Pablo, tanto en Rata Negra como en La URSS. Del guiño claro a la antigua Unión Soviética en el nombre de esta banda, la URSS también tienen esos contenidos políticos antisistema, claramente en un lado del espectro social y político. En sus letras, hacen letras muy trabajadas como las que hay en Nuevo Testamento, un disco de 2018, donde estaba esta confianza racional en la acción dinámica. La URSS son un grupo bandera de esto que hablamos de un punk más elaborado, un punk que no se rige por esa ortodoxia que se creó sobre todo en España, ya que en Reino Unido y en Estados Unidos el punk fue evolucionando, pero en España cuando importamos el punk lo dejamos en un compartimento estanco de que el punk tiene que ser de una sola manera. También pasó, hay que decirlo, también pasó en las escenas neoyorquinas o estadounidenses en general, y en la británica. Pero en España somos muy puristas. En España somos más papistas que el Papa y los punks son más punks que nadie. La URSS digo que son un grupo ejemplar de cómo hacer punk en el siglo XXI. Están las reminiscencias de los años 80 y una clara influencia de bandas también españolas, como Parálisis Permanente, pero hacen unas letras, como digo, muy trabajadas, que no tienen un mensaje panfletario muy evidente, muy explícito, tienen un mensaje más poetizado en sus canciones, pero tengo que decir algo negativo sobre la URSS. La URSS se mueven por estos colectivos de punk ortodoxo que aquí en las fiestas del mañana, en este programa en concreto, vamos a criticar un poquito nada más, espero que no me echen a los leones, porque hablamos de que el punk, por ejemplo, en el Reino Unido, gracias al punk surgió el post-punk, surgieron músicas como las de Joy Division, propuestas sonoras como la de los Smiths. También en la evolución del punk llevó al noise rock, llevó a bandas como Sonic Youth, salieron bandas luego como Nirvana. Todo esto gracias a la evolución del punk. Pero el punk en España, como digo, es muy purista, y la URSS en sus conciertos han criticado a otros compañeros y compañeras del mundo de la música por el sencillo hecho de haberse apartado del garage punk que hacían al principio. No voy a decir con qué grupo se metió la URSS en un concierto que vi de ellos, pero bueno, fue una crítica muy perteneciente a la guerra cultural, a lo mío es mejor que lo tuyo. Aquí no vi yo ninguna actitud antisistema, ni social ni política, sino guerra cultural pura y dura.
Y de estos colectivos punk puristas es cierto que salen propuestas sonoras muy buenas. Con sus componentes repartidos entre Granada y Sevilla, ellos hacen música punk de bandera, como decía antes a propósito de la URSS. Ellos se llaman Culebra. Ahí quedaba Teleoperador, una de las canciones incluidas en el primer disco de Culebra que grabaron en Sevilla en 2019 y se reeditó en 2020 gracias al sello almeriense Desorden Sonoro. Hablemos de sellos discográficos. Los colectivos punk comenzaron a hacer una cosa que en los años 70 era inédita, que era autoeditar tu propia música, no depender de las grandes compañías discográficas del momento. Y esto generó lo que se llama música independiente. La música independiente, la música gestionada o por los propios grupos o por pequeños sellos discográficos que apuestan por la música de calidad, no está ligada a un solo estilo musical. Los sellos discográficos del punk no tienen por qué editar solo punk, y los sellos independientes, que se suelen llamar sellos indies, no tienen que hacer un tipo de música llamada indie, entre otras cosas porque no existe ningún tipo de música llamada indie. Desorden Sonoro es un buen ejemplo de lo que es un sello discográfico independiente. Es un sello que edita cualquier cosa. De aquí han salido, cualquier cosa dentro de la música alternativa y que ellos, sus gerentes, consideran que tiene calidad y merece ser distribuida para que la gente la escuche. De su casa discográfica han surgido bandas como Compro Oro y su propuesta de garage punk Lolailo, o también cosas de post-punk como Mausoleo, o estas de punk más puro como Culebra. Y seguimos hablando de sellos discográficos. Hay uno internacional que se llama Slovenly Records, que son los encargados de editar a una banda de Málaga, afincada en Madrid, que se llama Biznaga.
Decíamos antes a propósito de la URSS, Biznaga también son una banda que parte del punk puro, del punk de los años 80 en España, también del punk anglosajón de años anteriores, y lo evoluciona con las letras, con una lírica no tan burda, no tan vasta, sino una lírica muy desarrollada, sin perder ese toque antisistema. En el caso de Biznaga, un disco llamado Gran Pantalla que salió el año 2020, en el año 2020, justo en marzo, cuando comenzaba todo aquello de la pandemia. Su disco Gran Pantalla es un disco conceptual sobre esta sociedad dependiente de las pantallas, del móvil, de las tablets, de los ordenadores y sobre todo de las redes sociales, de las apariencias y todo esto. Producción de Sentido 24/7 es la canción de Biznaga que acabamos de escuchar. Decíamos que Biznaga están editados por un sello internacional llamado Slovenly Records. Es un sello con 5 sedes en todo el mundo, están en Reno, en Ámsterdam, en Dallas, en Berlín y en Tokio. De esta manera cubren todo el globo terráqueo y promueven bandas de todos los puntos del planeta, desde los malagueños Biznaga hasta los puertorriqueños Desahuciados. Los puertorriqueños Desahuciados hacen un punk con mucha molla, con mucha contundencia, y eso los acerca al hardcore de bandas clásicas como Black Flag, aunque también tienen cadencias de post-punk, acercándose a esas líneas de bajo hipnóticas de bandas como Joy Division, pero sin llegar a perder el punto punk, el punto enérgico y visceral de cada una de sus canciones. En 2018 lanzaron con el sello Slovenly Records un disco de título homónimo, igual que ellos, Desahuciados, y se cerraba con esta canción, El regalo del fracaso. Decíamos antes que el punk en realidad nació en los Estados Unidos, aunque el punk británico ha sido el más influyente en España y los países
de habla hispana, pero el punk nació en Estados Unidos. Pasó una cosa con el punk, que es que cuando los Ramones influyeron a los grupos británicos y salieron bandas como Sex Pistols, que incluían algo que los Ramones no tenían, que eran el contenido político y reivindicativo de sus canciones, pasó una cosa que en el mundo del flamenco se llama los palos de ida y vuelta, cuando el flamenco va a América Latina y luego vuelve y se deja influir por los ritmos latinoamericanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasó algo parecido con el punk. Cuando el punk llegó al Reino Unido y volvió a los Estados Unidos, allí se le empezó a conocer como hardcore punk, ya que para ellos el punk era algo un poco más light, como los Ramones, y entonces surgieron bandas como los mencionados Black Flag y otros tantos grupos de hardcore norteamericano. En Estados Unidos, en el siglo XXI, se hace hardcore, se hace punk como el de los hispanos Generación Suicida. Vienen de Los Ángeles y hacen canciones como Balas, siempre balas. De Estados Unidos que habla español siempre ha estado ahí, siempre ha estado en la cultura y en la música estadounidense. De los años 70 ya podemos hablar de la influencia latina en el hip hop o en la música disco, y también la influencia latina en el hardcore punk. Lo que pasa es que en ninguno de estos movimientos musicales ha habido bandas importantes que hayan trascendido cantando en castellano, en su idioma nativo. Y es que Estados Unidos es un país de habla hispana, lo volvemos a repetir aquí en las fiestas del mañana, y aquí tenemos un ejemplo más: Generación Suicida, una banda de Los Ángeles, California, que hacen punk melódico de estilo lo-fi en discos como Regeneración, del año 2021, del cual hemos extraído la canción Balas, siempre balas. Hemos dicho que cuando el punk viaja de Estados Unidos a Inglaterra y luego de regreso de Inglaterra a Estados Unidos, se crea lo que es el hardcore punk. En España, el punk y el hardcore punk a veces no hay una línea que los divida claramente, pero sí que hay grupos que podemos definirlos más como hardcore punk y como hardcore melódico que como punk o punk rock. Más o menos ahí, entre el punk rock melódico y el hardcore también de melodías importantes, se mueven los madrileños Accidente. Hoy te levantaste gris, no confías en la gente, no hay motivos para
características del punk es que la banda se suele reducir a trío, a cuarteto como mucho, el cuarteto clásico del rock y del pop de los últimos 70 u 80 años. Y Accidentes son una excepción a eso. Accidentes han llegado a ser sexteto. Rancio, Edu, Oli, Miguel, Pablo y la voz de Blanca forman esta banda que en 2020 lanzó Caníbal, un disco donde estaba Lo que importa. Hay muchos componentes porque hay muchas guitarras, y es que hablamos de hardcore punk, donde la contundencia, tanto de las baterías como de las guitarras, es mucho mayor. Uno de los lugares del Estado español donde ha habido un movimiento importantísimo de hardcore punk ha sido la localidad de Sant Feliu de Guíxols, en Girona. Hay unos estudios magníficos que son los estudios Ultramarinos Costa Brava, donde está Santi García grabando y promoviendo grupos importantes del hardcore catalán. Vamos a escuchar a uno de ellos. Ellas son Sandré. He encontrado mi sitio, quiero a mi familia, mi casa es la de mis sueños, pues que te creías, móvil nuevo, cuerpo perfecto, siempre como fuera, me sobra el dinero, tengo todo a mano, ya no sé qué quiero, las drogas más buenas, el pastel entero, mi curro me flipa, mucho tiempo libre, soy un referente, carne de influencer, estoy triste, lo tengo todo, estoy triste. Tengo todo es la canción que abría Ave Muñón, el disco de Sandré, editado en el año 2019 por B-Core, un sello importantísimo en la escena catalana de hardcore. Hablábamos antes de Sant Feliu de Guíxols, hablábamos de Santi García y sus estudios Ultramarinos Costa Brava. Bueno, pues B-Core es el sello discográfico donde en los años 90 empezaron a grabar bandas de hardcore punk como Aina, Madí o los primeros Stand Still. De ahí surgió el post-hardcore, que es ese acercamiento hacia las melodías, hacia los desarrollos largos y otros tipos de músicas que, cantadas en castellano, suelen tener poca simpatía por parte de los puristas del punk. Y es que B-Core es un sello discográfico heterodoxo, no es un sello ortodoxo. Y hoy, en las fiestas del mañana, estamos hablando de punk heterodoxo. Vamos a escuchar ahora sí a dos bandas muy ortodoxas, muy puristas con el punk y el hardcore punk, que vienen de un sello muy auténtico que es La Vida es un Mus. Es un sello discográfico con sede en Londres, pero capitaneado por el español Paco. Ahí graban bandas de Barcelona también, como ellos, que son Foc. La bèstia, adormida, no la goso, despertar.
Pues ahí queda la música de Folk. La Fera Feroz fue el disco que editó La vida es un mus en 2020 y hemos escuchado Uls Negres. Buen ejemplo del hardcore punk más contundente, más puro y más directo. Otro ejemplo más, también de Barcelona y también del sello La vida es un mus. Y ellos además se llaman igual que su ciudad, Barcelona. Otro disco de 2020 y otro disco editado por Paco con La vida es un mus, la discográfica que tiene allá en Londres. Barcelona es el nombre de la banda, Residuos del ultrasonido, el nombre del disco, y hemos escuchado Higiene. Estos dos han sido las dos muestras de La vida es un mus y por tanto del hardcore punk más purista y más ortodoxo. Pero seguimos hablando de heterodoxia. Una banda que parte del punk y se acerca al hardcore y también incluso al metal vía el sludge son los gallegos Cuchillo de Fuego. Multiplicarme.
Desde Pontevedra, Cuchillo de Fuego lanzaron un disco en 2015 con el título de Triple España. Se abría con esta canción, Electrónica Martínez. Y una banda muy en la línea de ese hardcore punk que se acerca también al noise rock y recuerda bandas clásicas ya mencionadas aquí como son Black Flag, son los valencianos Paz SS. Muy a seguirles la pista, en 2019 lanzaron un disco llamado No es para ti, tienen ya canciones nuevas, más actuales, pero nos vamos a ese disco del año 19 para escuchar Cuerpo. Volvemos a hablar de la importancia de los sellos discográficos independientes que no son puristas, no son ortodoxos con un estilo musical concreto, sino que lanzan, editan bandas interesantes a juicio de cada gestor, de cada sello discográfico. Como por ejemplo es Polse de la Mort, que es el sello que editó junto a Sorol Records este disco No es para ti, del año 2019, a cargo de Paz SS. Ahora mismo han fichado por otro sello importante cada vez más, como es Desorden Sonoro, del cual hemos hablado ya, y también no hemos hablado todavía, y es raro, había que hablar de ellos, del sello obetense, del sello asturiano Humo. Humo es el sello que ha lanzado el último trabajo de Rata Negra, también lanzaron el disco que hemos escuchado hoy de la URSS y también tienen en su catálogo a Cuchillo de Fuego, aunque el disco que hemos escuchado antes de Cuchillo de Fuego no fue editado por Humo. Lo que sí está editado por Humo Internacional, es esta banda también de la Comunidad Valenciana que se llama Futuro Terror. Nuestra
Futuro Terror también los tenemos en nuestro particular pedestal de bandas de punk moderno, de punk contemporáneo, que tienen unas letras muy desarrolladas y muy buenas. Lo decíamos antes, mencionando y escuchando a bandas como La URSS o Biznaga. En el caso de Futuro Terror, lo que los diferencia de estas dos es que es un grupo que hacen unos desarrollos y un relajamiento del tempo que los acercan a lo que conocemos como post-punk, a ese sonido más oscuro y más hipnótico. Su último trabajo fue Sangre, del año 2020, y hemos escuchado Komsomol. Estamos escuchando, después de la ración de hardcore punk que hemos escuchado en este programa sobre el punk heterodoxo, vamos a acabar con otras mutaciones del punk. Hemos escuchado a Futuro Terror, que es un grupo de post-punk, más que punk puro, y vamos a escuchar a otra banda que va por la misma línea. Ellas son Satélite. Formados en Madrid por Jaime, Luna, Raya y Waku, se hacen llamar Satélite y en el año 2020 lanzaron un disco llamado Otra Era. Hasta ahí nos hemos ido para escuchar esta canción de Satélite, Seres Desesperados. Vamos a escuchar una muestra más de post-punk, esta vez desde México. Ellos son Heterofobia. Las voces ultra saturadas son marca de la casa de la música que hacen desde Monterrey, Heterofobia. 2019 fue el año de Queremos ver el mundo arder. Y ahí estaba esta, El infierno. Con ellos acabamos estas pequeñas dosis de post-punk y pasamos al garage punk de la banda Amparito.
Para ser exactos, el garage punk no es una evolución del punk, sino que el garage fue el origen, el germen de la música punk mucho antes de Sex Pistols, de The Clash o de los grupos norteamericanos como los Ramones. El garage era la manera directa y también un poco pobre, digamos, de hacer rock and roll en los años 60. Y ahí surgieron los primeros grupos de garage que se consideran también los primeros grupos de punk. De hecho, y esto es incluso una opinión muy extendida en el mundo angloparlante, el primer grupo de punk de la historia fueron Los Saicos, un grupo peruano que hacía rock and roll garajero y que tenía ya letras de contenido político. Hemos escuchado a Amparito con esta canción llamada Explosión dentro de su álbum Clara Oscuridad. Vamos a escuchar a otra banda de Valencia que también estira el chicle del punk para llevarlo al garage y por momentos al rock nueva olero. Se llaman Tipex. Podemos brillar como los incendios en la oscuridad. En la oscuridad. Fíjate de lo que ves, aunque no sepas mirar. Caminemos juntos. Quiero oír tu voz y que me haga flotar. Y por la calle volar como si fuera nuestra y no hubiera nadie más. No caminamos juntos porque los sueños yo creí que era real. En los ojos de la gente y en el gritar de las paredes salen flores que se abren y se asoman solo para verte pasar. Pudimos brillar. Un destello entre millones dejando a la luz viajar. Caminamos juntos, pero no es verdad, pero no es verdad. Con los últimos coletazos de esta canción llamada Flores llegamos al final de las fiestas del mañana con los valencianos Tipex y con otra canción que vamos a escuchar más. Antes de que suene esta canción tengo que decirte que gracias por haber escuchado este programa de las fiestas del mañana dedicado al punk heterodoxo. Si eras uno de esos punkis ortodoxos y puristas del sonido punk y del movimiento punk, gracias por haberme dado esta oportunidad de pinchar a grupos y de dar un discurso muy poco purista con esto del punk. Vamos a acabar con un grupo de punk ramoniano, de punk que los puristas no suelen considerar punk porque sus letras suelen ser más pop, más de la vida y del amor y no tanto de lo político y lo antisistema, pero antes, como digo, tengo que dar las gracias a la gente que nos ha escuchado a través de la FM, de emisoras como Candil Radio, Radiópolis, La Onda Local de Andalucía y Rock 101. Te recordamos que estamos también en internet. Ponemos nuestros podcasts en nuestro blog, que es el blog asociado a la web elenonorabioso.com. Teclea directamente blogs.elenonorabioso.com/las fiestas del manana. Puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, somos @lasfiestasdelmanana. Y ahora sí, última banda de punk heterodoxo, de punk pop o de punk rock muy ramoniano, viene de Salamanca y se llaman Estrogenuinas. Una banda formada por estudiantes de la Universidad de Salamanca, la universidad más antigua de España, una de las más importantes del planeta y sobre todo una universidad donde la lengua castellana ha tenido mucha importancia. Es por ello que Estrogenuinas se trabajan mucho esas letras con referentes filosóficos y literarios y con rimas consonantes. Sonido Chill Out fue el EP del año 2017 donde Estrogenuinas incluyeron este pegadizo estribillo de Nietzsche es mi fetiche. Y nada más, saludos de José Rueda, nos escuchamos en la próxima de las fiestas del mañana.
buen servicio, tus valores transmuta. No lo digo yo, así habló Zaratustra. Nietzsche, Nietzsche es mi fetiche. 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 Voluntad de poder, está siempre con él, con su moral seductora. Me quiere hacer su señora, si se enfada conmigo y no volvemos a vernos, a juzgar por el destino, el retorno será eterno. Nietzsche, Nietzsche es mi fetiche. 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 Mi amor por él está más allá del bien y del mal, para lo nuestro. Menos mal que Dios ha muerto. Nietzsche, Nietzsche es mi fetiche. 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 Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de las fiestas del mañana. Creo que lo he dicho todo durante el programa y al principio, así que no tengo nada más nuevo que decir. Seguramente los puristas del punk no han llegado al final y, como decía, espero no recibir un linchamiento por tener la cara dura de hablar de punk sin ser yo nada de eso, sin pertenecer yo a esa orden santísima e impenetrable, a no ser que seas, pues eso, que cumplas con los requisitos para ser un buen punky. Lo único que tengo que añadir, que no lo he dicho durante el programa, es que nuestro Patreon sigue activo. patreon.com/lasfiestasdelmanana. Va a salir por ahí abajo. La cuenta de Patreon sigue activa, puedes seguir aportando 1 euro al mes para apoyar a este programa, $1 al mes si eres de los países de América. Y bueno, la razón por la que no la he dicho es porque estamos ya en la recta final de la temporada, así que me da un poco de cosilla pedir aportaciones económicas cuando dentro de poco voy a dejar de hacer programas. Volveré en septiembre, octubre, si todo va bien, pero en principio durante el verano pues la cuenta de Patreon probablemente la cierre. Pero si queréis aportar algo, ya sabéis. patreon.com/lasfiestasdelmanana. Nada más, redes sociales las pondré al final, como siempre, y nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa de las fiestas del mañana.